Gálatas 3 del 6 al 11 dice de la siguiente manera: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Bien, continuamos en esta mañana con el capítulo 20, que dice lo que la ley puede y debe hacer. Y nos quedamos en el punto número 6. Ya vimos hasta el punto número 5. Y el punto número 6, hermanos, nos dice de la siguiente manera: mas aún la ley funciona para incitar la rebelión en los hombres pecaminosos. No solo debemos reconocer que la ley no nos puede capacitar para obedecer sus demandas, debemos ver también que la ley realmente funciona en una dirección contraria, excitando dentro del rebelde cada vez más expresiones de desobediencia, debido a que la mente carnal o la naturaleza pecaminosa no es capaz de sujetarse a la ley de Dios, tal como lo dice Romanos 8:7. La ley de Dios sirve para confirmar la esclavitud de uno al pecado, provocando una rebelión intensificada. Por eso, Pablo puede ver en la ley el poder mismo del pecado, tal como lo dice 1 Corintios 15:56. Para comprender esto, solamente se necesita reflexionar sobre la triste realidad de que la mejor manera para que el dueño de una ventana de vidrio decoroso logre que se la rompan es poner un letrero que prohíba tirar piedras. La prohibición misma incita a la rebelión en el corazón. Por medio de los mandamientos, entonces, la naturaleza pecaminosa del hombre llega a ser sobremanera pecaminosa, produciendo en nosotros toda clase de pecado, haciendo que el pecado abunde. Hermanos, el punto número 6 nos dice que la ley de Dios funciona también para incitar a la rebelión. No sé si ustedes se dan cuenta que una de las cosas que hacen que las personas quebranten los mandamientos es porque los mandamientos existen. Hermanos, si no existiera, por ejemplo, un letrero que nos diga el límite de velocidad, obviamente nadie quebrantaría ese mandamiento. Si no existieran semáforos en los cruces de calles donde la luz roja nos indica que debemos detenernos y la luz verde nos indica que debemos seguir, si no hubiera esas indicaciones, nadie quebrantaría esos mandamientos, nadie los quebrantaría. Pero ¿qué es lo que sucede cuando se ve un letrero que dice que la velocidad máxima es de 40? Las personas tienden a ir a 50 o a 55 o a 60. ¿Qué es lo que a veces sucede cuando se ve una luz roja y muchas personas ven que no vienen autos? Dicen: yo para qué estoy aquí esperando, me tengo que pasar, yo tengo prisa. Y las personas se llevan la luz roja, hermanos, porque ven que no viene ningún carro y no hay ningún policía alrededor y se llevan la luz roja. Bueno, eso es quebrantar el mandamiento directamente, quebrantar la ley de manera directa. Pero lo que el punto del autor muestra en este número 6 dice que la ley funciona para incitar a la rebelión. El domingo anterior hablé de cómo los niños, por ejemplo,
o las personas que tiran piedras a una ventana, y el autor también muestra esto. Dice que la prohibición misma incita a la rebelión en el corazón, y dice: para comprender esto solamente es necesario reflexionar sobre la triste realidad de que la mejor manera para que el dueño de una ventana de vidrio decoroso logre que se la rompan es poner un letrero que prohíba tirar piedras. Así que el mandamiento mismo hace que los niños o los jóvenes se les incite a quebrantar esas reglas. Si las reglas no existieran, ninguno se sentaría tentado a quebrantar esos mandamientos. Pero debido a que existen los mandamientos, el mandamiento hace que el pecado en la persona sobreabunde, y que la persona desee quebrantar ese mandamiento. Eso es lo que ha sucedido, hermanos, a través de la historia humana. El pecado sobreabunda cuando existe una ley o cuando existe un mandamiento. El número 7: la ley condena toda transgresión como merecedora de la ira y maldición de Dios. En otras palabras, la ley no solamente incita a la rebelión. Y alguien puede preguntar: pero ¿cómo es posible que la ley, que es justa, santa y buena, incite a los hombres a pecar, incite a las personas a pecar? Hermanos, no es que la ley en sí misma haga eso, no. Es el pecado en nosotros. Es el pecado. El pecado de rebelión. Nosotros hemos experimentado, hermanos, en nuestra propia vida, momentos cuando en nuestro trabajo, por ejemplo, mientras el dueño, el patrón o el dueño de la empresa no prohibía hacer ciertas cosas, no nos daba la tentación a hacerlo, ¿no es cierto? Pero en cuanto pusieron la prohibición, prohibido usar los celulares en tiempos de trabajo, prohibido usar los celulares, es totalmente prohibido. Prohibido textear en horas de trabajo. Y hay una ley, hermanos, aquí, prohibido textear cuando se va manejando por los accidentes que se causan. A pesar de esa ley, hermanos, que puede llevar incluso a la cárcel a la persona, las personas lo siguen haciendo. Hermanos, el poner la ley no hace que las personas obedezcan, es el problema. El poner una ley no hace que las personas automáticamente se sometan, no. Lo que la ley hace a veces, y en la mayoría de las veces, es incitar a la rebelión. Y los que formulan la ley lo saben. ¿Ustedes creen que los gobernantes, por ejemplo, que pusieron la ley de no textear durante el manejo, ustedes creen que ellos no saben que las personas lo van a hacer quebrantando la ley? Por supuesto que saben. Es más, se dan cuenta que ahora con esa ley más personas lo van a hacer. Pero esto los lleva a crear más multas, y eso es más dinero que va para la ciudad. Ellos saben que cuando ellos formulan una ley, las personas no la van a obedecer. Ellos lo saben. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos saben que la ley incita a la rebelión. No porque la ley sea mala en sí misma, sino porque nosotros somos pecadores. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Y nosotros por naturaleza, hermanos, estamos en contra de todo lo que es bueno y que es algo que debemos hacer o que no debemos hacer. Nosotros vamos en contra de todo eso. Por eso dice que la ley funciona para incitar la rebelión en las personas pecaminosas. Debido a que tenemos una naturaleza pecaminosa, cuando se nos da una ley, nuestra naturaleza tiende a rebelarse en contra de eso. Y aún como cristianos, hermanos, aún como creyentes, la naturaleza pecaminosa en nosotros nos incita también a ir en contra de esas leyes. Sin embargo,
La diferencia entre un creyente y un no creyente es que el creyente tiene el poder del Espíritu Santo en su vida. Y eso hace toda la diferencia, porque ahora puede someter su vida, hermanos, a la dirección del Espíritu Santo, y podemos someternos a la ley de Dios, mientras que el no creyente no le queda otra alternativa más que quebrantar la ley y desobedecer los mandamientos de Dios. Así que el punto número 7 dice: la ley condena toda transgresión como merecedora de la ira y maldición de Dios. Los versículos que leímos al principio en Gálatas, el versículo 10, por ejemplo, dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Hermanos, esto es algo que ha confundido a muchos cristianos, y creen que como la ley condena a todos aquellos que no guardan perfectamente la ley, ellos han llegado a la conclusión de que entonces el cristiano no debe intentar guardar la ley de Dios. Hermanos, pero si no intentamos guardar la ley de Dios, es peor para nosotros. Hay que entender lo que Pablo dice aquí en este versículo. En este versículo el apóstol Pablo está refutando a los judaizantes, que decían que si tú no te circuncidabas, tú no podías ser un verdadero creyente, un verdadero cristiano, que tenías que circuncidarte y tenías que estar dispuesto a observar todas las leyes ceremoniales y todas las leyes y rituales del Antiguo Testamento. Pablo dice: no, ahora el cristiano no tiene por qué someterse a los ritos y todas las ordenanzas del Antiguo Testamento, que eran sombras de lo que había de venir. Esas cosas quedaron abolidas en Cristo. Y por eso el libro de Gálatas, hermanos, es una defensa del evangelio de la gracia de Dios en contra de las falsas enseñanzas de los judaizantes en el primer siglo. Los judaizantes llegaban a una iglesia como la nuestra, por ejemplo. Supongamos que vivimos en el primer siglo y llegan personas que conocían del evangelio también. Llegan a esta iglesia, pero son judaizantes, y son personas que están mezclando el evangelio con las leyes del Antiguo Testamento y leyes ceremoniales. No eran leyes de la ley moral de los 10 mandamientos, no, eran leyes ceremoniales. Y ellos comienzan a decir: no, ¿ustedes están circuncidados? No, pues no. Bueno, pues están en desobediencia, porque todo aquel que no sea circuncidado no puede agradar a Dios, tiene que circuncidarse. Así que mandaban a todos los varones a que tenían que circuncidarse. Y esto, hermanos, estaba causando una confusión grande en las iglesias del primer siglo. Por esa razón el apóstol Pablo aborda en el libro de Gálatas, la epístola de Gálatas, este tema de que eso no es así, de que Abraham fue justificado sin haber sido circuncidado todavía. Se le dio la circuncisión después de que fue justificado. Esa es la defensa de Pablo aquí en el capítulo 3. Abraham fue justificado por fe, y después que fue justificado, Dios le dio el sello y señal de la circuncisión para su descendencia. Pero la justificación, hermanos, no viene por medio de la circuncisión. Así como la justificación de los pecados de una persona no viene por el bautismo. Que una persona diga: voy a ser bautizado para que Dios me perdone, hermanos, tiene las cosas al revés. No, primero es perdonado, después bautizado. De la misma manera, Abraham fue justificado y después fue circuncidado. Una persona no puede creer que el bautismo va a perdonar sus pecados. Esto va en contra del evangelio de la gracia de Dios. El perdón, hermanos, es algo que Dios lo da en su gracia y no se merece. Así que el punto número 7 nos dice que la ley condena toda transgresión como merecedora de la ira y la maldición de Dios. Este punto número 8 dice que la ley nos arrastra a Cristo para recibir salvación.
¿Cómo y de qué manera, hermanos, la ley nos arrastra a Cristo? Muy fácil, porque la ley nos muestra nuestro pecado. Hemos visto a lo largo de ese estudio que la ley no justifica a nadie. La ley no puede perdonarte. La ley lo único que hace es mostrarte lo que debes hacer, pero no te da el poder para hacerlo. La ley te dice: no matarás, no robarás, no cometerás adulterio. La ley te dice: no harás esto, no harás lo otro, pero no te da el poder para hacerlo. Entonces, cada vez que tú quebrantas el mandamiento, quebrantas la ley de Dios, te das cuenta que no puedes hacer otra cosa. Y si de alguna manera necesitas o estás deseando vivir en obediencia a Dios, tienes que clamar: Señor, no puedo o necesito obedecerte. Como cristiano, por ejemplo, como cristianos tenemos que clamar al Señor, porque nos damos cuenta que no obedecemos la ley 100%, y nos damos cuenta que quebrantamos los mandamientos de Dios. Así que clamamos al Señor para que Él nos ayude, aún como cristianos. Los no cristianos, hermanos, ¿de qué manera la ley los trae a Cristo a los no cristianos? Porque la ley, hermanos, prácticamente los condena, debido a que quebrantan los mandamientos de Dios. La ley los condena. Entonces, una persona, antes de que pueda recibir el perdón de Dios por gracia, tiene que ser despertada a la realidad de que ha quebrantado los mandamientos de Dios, de que la ley de Dios lo condena, que la ley de Dios, hermanos, lo pone bajo condenación. No podemos, por ejemplo, presentarle el evangelio de gracia a una persona si primero él no está convencido de que la ley lo condena, de que está condenado por la ley de Dios. Si nosotros llegamos ante una persona y no le decimos primeramente su condenación por la ley de Dios, y le decimos: Cristo te ama, o Dios es amor y Él quiere perdonarte, Él va a decir: ¿perdonarme de qué? Yo no he pecado, yo no soy pecador. Mira, ve, díselo a aquel asesino: yo soy una persona buena. Hermanos, porque no se da cuenta de cómo la ley lo condena, no se da cuenta que ha quebrantado todos los mandamientos de Dios. El simple hecho, hermanos, de que no esté en Cristo es una razón suficiente para estar condenado. La ley lo condena, porque la ley demanda obediencia perfecta en todo sentido de la palabra, y ninguna persona puede obedecer perfectamente la ley de Dios. Solamente estando en Cristo es la única manera de que nosotros podemos no recibir la condenación de la ley de Dios. Si no estamos en Cristo, estamos realmente desprotegidos y la ley nos condena. Si no estamos en Cristo, la ley nos condena. Por eso dice que la ley nos arrastra a Cristo para recibir salvación. Es solamente cuando entendemos que la ley nos condena y que estamos condenados, es cuando clamamos al Señor por misericordia. Es la única manera. Si no nos damos cuenta de cuán grande es nuestro pecado debido a la ley de Dios, nunca jamás podremos clamar al Señor por misericordia. Siempre pensaremos que hay personas más malas que nosotros, que somos mejores que otras personas, y siempre nos estaremos justificando a nosotros mismos, hermanos, y nunca recibiremos realmente el perdón de nuestros pecados. Porque para recibir el perdón de nuestros pecados es necesario reconocer que hemos quebrantado la ley de Dios, que hemos quebrantado los mandamientos de Dios, y que la ley nos condena, que estamos condenados debido a la perfección de la ley de Dios. Así que el punto número 9 dice: la ley guía la santificación del creyente. Y esto, hermanos, es algo que no todos los creyentes aceptan, porque ellos dicen: ¿cómo es posible que la ley pueda guiarnos a la santificación?
Ellos dicen, no, es el Espíritu Santo el que nos santifica, es el Espíritu Santo el que nos guía a toda santificación. Pero hermanos, la verdad es de que si nosotros no tenemos algo objetivo como la ley de Dios que nos guíe en nuestra santificación, cualquier persona puede decir, oh, es que el Espíritu Santo me está guiando a hacer esto, el Espíritu Santo me está guiando a hacer aquello, y eso, hermanos, es algo subjetivo. El Espíritu Santo no obra independientemente de la palabra de Dios. El Espíritu Santo usa la palabra de Dios en nuestra santificación, y la ley de Dios es objetiva en la santificación, debido a que la ley de Dios nos muestra claramente lo que debemos y lo que no debemos hacer. Es algo que nos sirve como una guía segura. No podemos, hermanos, dejar la ley de Dios a un lado, dejar los mandamientos de Dios a un lado, y decir, el Espíritu Santo a mí me dice lo que yo debo hacer. Ambos van de la mano. Tanto el Espíritu Santo es importante en nuestra santificación como la ley de Dios, porque enfatizando solamente el Espíritu Santo y dejando a un lado la ley de Dios, se puede caer en un extremo, y es en el extremo, hermanos, de hacer lo que nosotros creemos que es correcto, porque decimos, no, pues el Espíritu Santo a mí me guía directamente. Pero la ley de Dios es algo objetivo que no cambia ni puede ser alterado. Cambiarán las circunstancias, cambiará el tiempo, pero la ley de Dios sigue sin cambiar. Por ejemplo, hermanos, en el primer siglo no existían las cosas que tenemos hoy en día. No había internet, no había teléfono, no había nada. Pero los cristianos del primer siglo, ¿cómo sabían cómo ellos debían vivir agradando a Dios? Por basarse en las Escrituras, en la ley de Dios, porque la ley de Dios no cambia. Las culturas cambian, hermanos, las culturas cambian, pero la ley de Dios permanece firme. Todos los desafíos, por ejemplo, que los primeros cristianos se enfrentaron con la cuestión de las comidas, por ejemplo, ¿es pecado comer algo sacrificado a ídolos? Hoy no tenemos ese problema, pero tenemos otros problemas. Hermanos, tenemos el desafío de internet, por ejemplo. Tenemos ese desafío muy grande de internet. Y son preguntas con las cuales los cristianos del siglo XXI tenemos que lidiar y luchar día tras día. ¿Qué es permitido y qué no es permitido? Esas cuestiones, hermanos, son preguntas éticas que nosotros nos hacemos el día de hoy, pero que los cristianos del primer siglo también se hicieron. No sobre la internet, pero sobre las cuestiones de comidas sacrificadas a ídolos. ¿Es pecado? ¿Es malo? ¿Qué tanto puede un cristiano hacer? ¿Hasta dónde puede un cristiano llegar? ¿Hasta dónde está la línea divisoria de dónde debe un cristiano detenerse y no debe de pasar esa línea? ¿Dónde está? ¿A dónde debemos ir para conocer esa respuesta, hermano? A la palabra de Dios, a la ley de Dios, porque la ley de Dios es la misma, no cambia. La cultura cambia, las modas van y vienen, pero la palabra de Dios, la ley de Dios permanece incambiable. Por esa razón es algo seguro de basar nuestra conducta y basar nuestra manera de vivir en la palabra de Dios, no en las modas, no en el grito de la moda, no en lo que la gente hace, sino en lo que la palabra de Dios nos dice. Así que, por ejemplo, John Newton, hermanos, fue un hombre que, ya lo dije anteriormente, fue un hombre que traficaba esclavos, vivía en un tiempo cuando era permitido comprar y vender esclavos, y sin embargo, cuando el Señor lo regeneró, cuando él abrazó el Evangelio, Newton abandonó
lucrativo negocio. Y no solamente, hermanos, abandonó ese lucrativo negocio, pero él fue uno de los que lucharon para la abolición de la esclavitud. ¿Basado en qué? En la palabra de Dios, en la ley de Dios. Si él se hubiera basado solamente en lo que la sociedad decía en ese tiempo, él no hubiera abandonado ese negocio. ¿Para qué? La sociedad aceptaba como algo permisible la compra y venta de seres humanos. Hermanos, el gobierno lo aceptaba, la sociedad lo aceptaba, la iglesia lo aceptaba. Eso es tremendo. La iglesia lo aceptaba. La iglesia lo aceptaba. Este hombre comenzó a ser despertado por la ley de Dios y se dio cuenta que esa práctica iba en contra de los principios de la ley de Dios, de los principios de la ley de Dios. Y Newton, hermanos, comenzó a hablar en contra de esto y abandonó esa práctica, ese negocio, y comenzó a luchar para abolir la esclavitud. Y el día de hoy, hermanos, el día de hoy, la esclavitud es ilegal debido a que un hombre transformado por la gracia de Dios y entendiendo la ley de Dios, luchó para que esa práctica, hermanos, inhumana fuera abolida, fuera totalmente abolida. Así que esto nos muestra que la ley, hermanos, la ley de Dios sirve para guiarnos en nuestra santificación. La ley nos guía en nuestra santificación. Y número 10, la ley sirve también para restringir la maldad de los no regenerados. Y aquí entra, hermanos, lo que nosotros conocemos como la ley civil. La ley civil es tomada de la ley de Dios, de los 10 mandamientos. Y la ley civil sirve para restringir el pecado y la maldad de los no regenerados. Por esa razón, todo cristiano que quiera hacer una distinción entre la ley de Dios o la ley moral y la ley civil, como diciendo que la ley civil no proviene de Dios, hermanos, es algo equivocado. La ley civil es tomada de la ley moral de Dios, y esa ley civil es reforzada por los gobiernos para castigar a los malhechores. Por eso las personas que cometen asesinato, por ejemplo, van a la cárcel. Por eso los secuestradores y personas que cometen crímenes van a la cárcel, debido a que están quebrantando mandamientos morales, hermanos. Y esos mandamientos morales el gobierno los ha puesto como ley civil. Bueno, esas leyes civiles, hermanos, son tomadas de la ley de Dios, y los gobiernos están obligados a hacer cumplir esas leyes. Es cierto que debido al pecado, la maldad del ser humano, esas leyes que deberían de funcionar para restringir el pecado y la maldad, a veces, hermanos, son usadas para todo lo contrario. Los jueces son sobornados por dinero. Los abogados, lejos de ayudar a dejar en libertad al inocente, se les paga un buen dinero para que los culpables salgan libres. Se tuerce y se tergiversa, hermanos, la ley de Dios, pero no debería ser así, porque la ley en realidad fue dada, las leyes civiles, para restringir la maldad de los no regenerados. Dice: aunque solo los creyentes pueden correctamente apreciar la gloria del carácter de Dios revelado en la ley, ser convencidos en comparación de su propia contaminación pecaminosa y buscar ser obedientes al estándar justo de la ley también tiene una función en la vida y experiencia del incrédulo, aun cuando el incrédulo no esté debidamente empujado por el dedo condenador de la ley.
a los brazos del fiel Salvador, la ley debiera ser utilizada dentro de una sociedad civil para restringir la maldad externa de los impíos. Esa es una de las funciones, hermanos, de la ley civil, es restringir la maldad externa de los impíos. ¿Por qué razón podemos nosotros vivir confiadamente, hermanos, en nuestros hogares? ¿Por qué muchos no tienen ni una cerca, ni tienen perros, ni tienen alarma, ni tienen nada? ¿Por qué razón? Porque saben y confían que las personas deben obedecer la ley civil, de que esa es una propiedad privada y de que esa propiedad privada debe de respetarse. ¿Cómo es posible, hermanos, que aún con toda la seguridad que hay, como alarmas, como cámaras y todo, aún así las personas criminales, por ejemplo, entran a las casas a robarlas? Y todos los días escuchamos en las noticias, hermanos, casos de situaciones aquí localmente que personas robaron cierta tienda, cierto lugar o una casa, entraron a robar y a punta de pistola ataron a una mujer y a su hijo, cosas así por el estilo. Todos los días están saliendo noticias, hermanos, de situaciones como estas. Todo es, hermanos, debido al pecado y a la maldad de los seres humanos, pero la ley tiene la intención de restringir esa maldad. El problema es de que mientras el corazón no esté regenerado, las personas no pueden ser detenidas, hermanos. No importa cuánto castigo el gobierno amenace en dar a las personas por quebrantar ciertas leyes, las personas lo van a seguir haciendo. Y la razón para ello es porque, como vimos al principio, la ley misma incita a quebrantar los mandamientos de Dios por el pecado de la persona. Mientras el corazón no sea regenerado, la persona va a seguir quebrantando los mandamientos de Dios, quebrantando la ley civil, quebrantando la ley de Dios, hasta que el corazón sea regenerado por el Espíritu Santo. Así que esos son, hermanos, los 10 usos de la ley de Dios. Lo que la ley puede y debe hacer es el tema del capítulo 20. Así que hemos visto a lo largo de estos 2 estudios los 10 usos de la ley de Dios, y espero, hermanos, que haya quedado claro. Espero que hayamos entendido que la ley no nos perdona, no nos justifica. La ley nos muestra lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer, pero no nos da el poder para hacerlo. Pero hay 10 usos que la ley hace y que como cristianos tenemos que tenerlos en cuenta. Así que vamos a dar gracias a Dios en esta mañana por esta enseñanza.